Hay momentos en los que tu vida parece moverse sin previo aviso. Todo lo que te daba seguridad comienza a cambiar y te descubres con el alma dolida, intentando sostener lo que ya no tiene forma. Te preguntas por qué está pasando esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a ti? Y en medio de esas preguntas sin respuesta, este mensaje llega a ti como una mano extendida. Tal vez no es el enemigo el que está sacudiendo tu mundo. Tal vez es Dios quien está organizando lo que tú no sabías que estaba fuera de lugar. Lo que hoy parece caos, puede ser simplemente el cielo acomodando tus pasos. Y aunque no lo entiendas, aunque te duela soltar personas, sueños o planes, quizás estás justo donde Dios quiere que estés para mostrarte algo que no podrías ver de otro modo. ¿Y si este cambio que tanto te asusta no es el final, sino el comienzo? ¿Y si este silencio de Dios no es ausencia, sino dirección? A lo mejor no se trata de que todo esté perdiendo sentido, sino de que todo está tomando el verdadero sentido que Dios pensó desde el principio. Hoy no vengo a darte un consejo cualquiera. Vengo a decirte algo que tu espíritu necesita recordar. Cuando todo se mueva, no te aferres a lo que se va. Aférrate a quien nunca cambia. Aférrate a Dios. Porque si Él ocupa el primer lugar, entonces nada está realmente perdido, todo está bajo control. Antes de seguir, te invito a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, estoy en tus manos. Que sea tu declaración en medio del caos, tu bandera en medio del cambio. Además, si te gusta este tipo de mensajes y deseas recibir más palabras que iluminen tu camino espiritual, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like y compartir este video con alguien que necesite conocer el poder de la entrega a Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su presencia, para que cada día vivas con mayor fe, propósito y libertad. Comenzamos. Hay días en los que el suelo tiembla bajo tus pies. No sabes por qué, pero lo sientes. Esa sensación de que todo lo que creías firme se está desmoronando. Relación tras relación. Puerta tras puerta. Plan tras plan. Y lo más desconcertante es que no hiciste nada malo. De hecho, pensabas que ibas bien. Que por fin estabas avanzando. Pero entonces, el cambio. Inesperado, intenso, incómodo. ¿Alguna vez te ha pasado? Esa confusión de ver cómo personas se alejan sin explicación, como un trabajo que amabas desaparece de un día para otro, como tus planes, que tanto oraste, simplemente dejan de tener sentido. Es ahí donde muchos piensan que el enemigo está atacando. Que es una guerra espiritual. Y sí, a veces lo es. Pero otras veces, no es que el enemigo está sacudiendo tu vida, es Dios quien está reacomodando tu camino. Dios no remueve sin propósito. Lo que parece un terremoto puede ser una poda divina. Piensa en esto: un árbol que crece torcido puede alcanzar una buena altura, pero si el jardinero no interviene a tiempo, ese árbol se quiebra solo bajo su propio peso. Lo mismo hace Dios con nosotros. A veces interviene justo cuando pensabas que por fin todo iba tomando forma y empieza a cortar ramas. Ramas que te gustaban, que te daban sombra, pero que no estaban alineadas con su propósito. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque en muchos casos, esas ramas eran personas, lugares, costumbres o caminos que tú habías puesto antes que a Dios. Y cuando Él quiere ocupar de verdad el primer lugar, no solo de palabra, sino en hechos, empieza a remover lo que tú habías elevado por encima de su voluntad. Es duro, sí. Nadie quiere soltar algo que ama. Nadie quiere empezar de nuevo cuando ya había encontrado estabilidad.
pero a veces es necesario. Porque el lugar donde estás ya no sostiene lo que Dios quiere hacer contigo. El espacio donde te encontrabas se quedó pequeño para lo que Él está preparando. Y aquí va una pregunta incómoda, pero honesta: ¿no será que esta sacudida que estás viviendo es una respuesta a una oración que tú mismo hiciste? ¿No oraste acaso alguna vez diciendo: Señor, haz tu voluntad en mi vida, guíame, úsame? Entonces, ¿por qué te asusta que empiece a mover cosas? Es que cuando uno ora eso, espera respuestas suaves, lindas, ordenadas. Pero Dios, cuando responde, a veces no acomoda, revoluciona. Y aunque esa revolución duela, no viene a destruirte. Viene a salvarte. Dios nunca remueve sin intención. Nunca mueve una ficha sin propósito. Desde la ciencia sabemos que el cerebro, ante cambios repentinos, entra en estado de alerta. Se activa el miedo, la ansiedad, el deseo de controlar. Nuestro cuerpo interpreta el cambio como amenaza, aunque el alma sepa que es un paso hacia algo mejor. Por eso, necesitas algo más que lógica para atravesar lo que estás viviendo, necesitas fe. Una fe que no se apoya en lo que ves, sino en lo que sabes de Dios. Y lo que sabes, aunque ahora esté nublado por la tristeza, es que Dios no improvisa. No opera desde el caos, pero sí trabaja en medio de él. Él no necesita que todo esté perfecto para comenzar. Solo necesita que estés dispuesto a soltar, a confiar, a decirle: toma el lugar que te corresponde. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Puede que esta etapa no tenga sentido ahora. Puede que todo en ti grite que esto es una pérdida, una desgracia, un error. Pero hay algo que quiero que guardes en tu corazón: muchas veces, el cambio es el lenguaje silencioso de Dios para decirte: estoy aquí y te estoy guiando. No siempre habla con voz audible. No siempre manda una señal clara. A veces simplemente permite que las cosas que sostenías con fuerza se caigan solas. No por crueldad. Por amor. Porque ya no eran sostenibles. Porque ya no te hacían bien. Porque Él tiene algo nuevo que darte, y para eso, necesitas soltar lo viejo. Como pastor, como hijo de Dios, como alguien que también ha tenido que soltar lo que amaba, quiero recordarte esto: que estás viviendo no es el final. Es el inicio de algo mayor. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay una promesa esperándote del otro lado de este proceso. Y aunque hoy duela, aunque el cambio parezca desorden, Dios está trabajando en cada detalle. Confía. No porque todo tenga sentido. Confía porque Dios sigue siendo fiel, incluso cuando todo se mueve. ¿Qué pasa dentro de ti cuando todo lo que conocías comienza a perder forma? Cuando la rutina cambia, las certezas desaparecen y la dirección que llevabas se vuelve un misterio. ¿A dónde se va tu paz cuando la vida te pone de rodillas? Tal vez crees que volverás a estar bien cuando todo se acomode afuera, pero eso es una ilusión que el mundo nos ha vendido. La paz verdadera no nace del entorno. Nace del orden que existe dentro de ti. Y ese orden comienza cuando colocas a Dios en el lugar correcto. La Biblia no dice: y todo será estable, entonces tendrás paz. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26, versículo 3. Porque la paz no es un producto del control, es el fruto de una relación bien ordenada con el Creador. Cuando Dios está primero, no necesitas que todo se alinee para sentir descanso. Basta con saber que Él sigue en control. Imagínate en medio de una tormenta. Los vientos azotan, la lluvia golpea, los relámpagos ciegan. Todo a tu alrededor parece estar por colapsar.
Pero en el centro de ese huracán, hay algo que los meteorólogos llaman el ojo del huracán, un espacio donde reina el silencio y la calma, aunque todo lo demás esté girando con fuerza brutal. Así funciona la paz que viene de Dios. No cancela la tormenta. Te sostiene dentro de ella. Ahora piensa en esto, ¿el caos que estás viviendo hoy será realmente externo, o proviene del desorden interior que hay cuando las prioridades están en el lugar equivocado? Muchas veces decimos Dios es primero, pero nuestras decisiones, pensamientos y hábitos diarios dicen lo contrario. Decimos que confiamos, pero planeamos sin consultarle. Decimos que le damos el control, pero seguimos reaccionando desde el miedo. Y aquí está el problema: cuando Dios no es el centro, todo lo demás se descentra. Es como un sistema solar. Si el Sol se mueve apenas 1 centímetro de su posición, todos los planetas comienzan a chocar, a desviarse, a perder su curso. Lo mismo ocurre en tu vida espiritual. Si Dios no está en el centro, tus emociones se desordenan, tus relaciones se tensan, tus decisiones pierden claridad. Poner a Dios en primer lugar no es una frase bonita. Es una estrategia divina para estabilizar tu alma. Hay personas que dicen, cuando me sienta mejor, voy a buscar a Dios con más fuerza. Pero es al revés. No necesitas estar bien para poner a Dios primero. Necesitas poner a Dios primero para empezar a estar bien. La ciencia lo confirma, el ser humano necesita una figura de referencia en momentos de crisis. Alguien o algo que le dé dirección, estabilidad, esperanza. Muchos buscan esa figura en líderes, terapeutas, redes sociales, relaciones, pero tú y yo sabemos que hay una sola figura que jamás falla: Cristo. Él no solo te dice todo va a estar bien. Él te recuerda, yo ya vencí lo que tú estás enfrentando. Y eso no es poesía. Es realidad. Su victoria en la cruz te pertenece. Su paz no es una idea, es una promesa. Y esa promesa se activa cuando le entregas el centro de tu vida. No el asiento del acompañante. No el último lugar del día. El trono. ¿Te das cuenta de lo que cambia cuando Él es verdaderamente primero? Tus decisiones se vuelven sabias. Tus emociones se vuelven más suaves. Tu mente se aquieta. Tu alma encuentra dirección. No porque desaparezcan los problemas, sino porque todo lo demás empieza a ubicarse donde debe estar. El orden trae paz. Y el orden comienza con una sola decisión: Dios primero. Tal vez sientes que todo está fuera de lugar. Que hay ruido en tu interior, ansiedad en tus pensamientos, presión en tus días. Pero puede que no sea porque algo grave está pasando, sino porque hace tiempo Dios no es el centro. ¿Y si hoy hicieras un pequeño acto de fe? Si al despertar dijeras, Señor, tú primero. Tu voluntad antes que la mía. Tu tiempo, no el mío. Si antes de responder, oraras. Si antes de planear, consultaras. Si antes de actuar, esperases en Él. Si antes de quejarte, adorases. No necesitas entender todo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas volver a poner a Dios en el lugar que siempre le correspondió. Y cuando eso sucede, incluso en medio del caos, llega la paz. Hay momentos en los que confiar en Dios no se siente como lo más lógico. No porque hayas dejado de amarlo, sino porque todo a tu alrededor parece contradecir lo que crees. Estás orando y no ves respuestas. Estás esperando y todo sigue igual. Estás luchando por mantener la fe, pero el silencio pesa más que las promesas. Y es ahí, justo ahí, donde se revela el tipo de fe que realmente transforma.
No la fe que depende de lo que ves, sino la que se sostiene por lo que sabes que Dios puede hacer, aunque no entiendas cómo ni cuándo. La fe verdadera no se activa cuando todo está claro, sino cuando todo está oscuro. Es fácil confiar cuando todo encaja, cuando las puertas se abren, cuando los números cuadran, cuando los planes avanzan. Pero la fe que agrada a Dios es la que camina cuando no hay mapa. La que dice sí sin condiciones. La que avanza cuando la lógica grita espera. La lógica humana te dice, si no ves, no avances. Pero el Espíritu Santo susurra, si Dios habló, camina. Mira, confiar cuando no entiendes es como caminar sobre el agua sin saber nadar. Es como sembrar en tierra seca, esperando que llueva. Es como levantar tus manos en adoración cuando todo en ti quiere rendirse. ¿Te ha pasado? Estás en medio del dolor, de la confusión, de la incertidumbre, y todo en tu interior quiere huir, controlarlo, resolverlo a tu manera. Pero en lo profundo, hay una voz suave que te dice, confía. No porque todo tenga sentido, sino porque Dios nunca ha perdido el control. Confiar sin lógica es morir al ego. Es renunciar al control. Es soltar la necesidad de tener todas las respuestas. La ciencia incluso ha estudiado este fenómeno. En psicología se habla del salto de fe, tomar una decisión basada no en evidencia visible, sino en una convicción profunda. Las personas que se atreven a dar ese paso, incluso con miedo, desarrollan una mayor resiliencia emocional. ¿Por qué? Porque descubren que no necesitan controlar todo para estar bien. Solo necesitan creer en algo más grande que ellos. Y eso es exactamente lo que Dios nos invita a hacer. A confiar más en su carácter que en nuestra comprensión. Piensa en Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le dio un mapa. No le explicó los detalles. Solo le dio una promesa. Y Abraham obedeció, no porque entendía el camino, sino porque conocía la voz que lo guiaba. Ese es el tipo de confianza que Dios está buscando en ti hoy. Una confianza que dice, no entiendo lo que estás haciendo, Dios, pero te conozco. Y con eso me basta. A veces confiar en Dios no se trata de sentir, se trata de elegir. Elegir seguir creyendo, aunque no veas. Elegir dar el paso, aunque tiemblen las piernas. Elegir permanecer, aunque todo dentro de ti quiera retroceder. Tal vez estás esperando a sentirte listo para avanzar. Tal vez estás esperando a que todo se aclare para decir sí. Pero ¿y si esa claridad viene solo después del paso de fe? ¿Y si lo que estás esperando que Dios te muestre solo se revela cuando decides obedecer? El reino de Dios no opera bajo el sistema del entendimiento humano. Opera por fe. El justo por la fe vivirá. La obediencia sin entendimiento no es irracionalidad. Es rendición. Es confianza. Es madurez espiritual. Y cuando te atreves a dar ese paso, aunque parezca ilógico, algo se activa en lo invisible. El cielo se alinea. Las puertas comienzan a responder. La gracia comienza a fluir. No porque tú tengas todo resuelto, sino porque elegiste confiar. Hoy, si estás en ese punto donde nada tiene sentido, donde las preguntas son más que las respuestas, donde el silencio parece más fuerte que la promesa, haz esto, detente, respira, y di en voz baja. No necesito entenderlo todo para confiar en ti, Señor. Porque a veces, lo más espiritual que puedes hacer, es simplemente no rendirte. Y cuando lo haces, ese paso ilógico de fe que diste se convierte en el testimonio que otros necesitarán para no rendirse también.
¿Quién te dijo que Dios necesita que todo esté en orden para bendecirte? ¿Quién te convenció de que tu vida tiene que verse perfecta, estable o sin caos para que el cielo se manifieste? Muchas veces, sin darnos cuenta, posponemos nuestra fe. Pensamos, cuando todo se calme, entonces buscaré a Dios, cuando tenga paz, oraré más, cuando tenga más tiempo, lo pondré en primer lugar. Pero la verdad es esta: Dios bendice en medio del caos. No espera que todo esté listo. Él bendice donde hay quebranto. Mira la historia de la Biblia. No fue en un palacio donde nació Jesús, fue en un pesebre. No fue en un momento de victoria donde Moisés recibió su llamado, fue en el exilio. No fue en una fiesta donde David fue escogido, fue en el campo, olvidado. Dios no necesita escenarios perfectos. Necesita corazones dispuestos. Tal vez tú también estás esperando un momento ideal. Un día donde todo se acomode. Un lugar más cómodo. Un estado emocional más firme. Pero ese momento no llega porque no existe. Lo que sí existe es el ahora, el instante en que decides creer, aun cuando no entiendes. Obedecer, aun cuando todo tiembla. Entregarte, aun cuando no tienes fuerzas. Hay personas que viven esperando. Esperando sentirse mejor. Esperando más recursos. Esperando tener más control. Pero eso es como un agricultor que quiere sembrar solo cuando no hay viento, ni sol fuerte, ni tierra húmeda. El sembrador siembra porque entiende que no es el entorno lo que garantiza el fruto, sino la fidelidad al acto de sembrar. Y Dios es el dueño de esa cosecha. Él hace florecer lo sembrado incluso en tierra rota. La ciencia ha demostrado que, en momentos de crisis, el cerebro entra en modo supervivencia. Se enfoca en lo urgente. Se bloquea frente a lo que no puede controlar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos ese mismo patrón a la vida espiritual. Dejamos de orar porque no hay paz. Dejamos de confiar porque no vemos. Dejamos de obedecer porque sentimos que no podemos más. Pero ahí, justo en ese lugar donde todo parece desordenado, es donde el Espíritu Santo susurra algo que cambia todo. Tú no dependes de lo visible. Tú dependes de mí. Dios ha bendecido a personas en cárceles, en desiertos, en tormentas, en campos de batalla, en valles oscuros. ¿Por qué no podría bendecirte a ti justo aquí, justo ahora? No necesitas estar listo. No necesitas estar fuerte. Solo necesitas rendirte. Así como estás. Aunque todo esté inestable afuera, si decides abrir tu corazón, Dios puede hacer algo poderoso en lo que tú consideras ruina. ¿Y si este caos no es castigo, sino preparación? ¿Y si este punto frágil de tu vida es justo el lugar donde Dios quiere derramar una bendición que no habías imaginado? Pensamos que la bendición de Dios tiene que sentirse bien, pero no siempre es así. A veces la verdadera bendición no se siente cómoda, se siente santa. No siempre elimina el ruido exterior, pero sí trae una claridad interior. No siempre soluciona lo que está afuera, pero reordena lo que está dentro. Y cuando eso ocurre, dejas de posponer tu entrega. Ya no dices, cuando todo mejore, me entregaré por completo. Ahora dices, aunque nada mejore aún, hoy me rindo, porque sé que Dios obra aquí. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando que cambie para empezar a creer de verdad? ¿Qué parte de tu vida estás guardando para un mejor momento? Hoy Dios te está diciendo, ese momento es este. No mañana. No después. Ahora. Tal vez no tengas fuerzas, pero tienes fe. Tal vez no tienes estabilidad, pero tienes una decisión.
Y eso basta. Porque el espíritu no busca perfección, busca rendición. Y cuando tú sueltas el control, Él toma el control. Dile a Dios desde lo más profundo, te doy el primer lugar, aunque mi vida esté hecha pedazos. Y cuando haces eso, algo invisible comienza a moverse. Su presencia entra en donde había vacío. Su luz entra donde solo había sombras. Y su mano comienza a bendecir lo que otros daban por perdido. Ese es el Dios que adoramos. El que no espera que todo esté bien para obrar, sino que obra para que todo esté bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces te cuesta tanto confiar en Dios? No es que no lo ames. Lo amas. Lo respetas. Lo buscas. Pero confiar, de verdad, sin reservas, sin condiciones, sin tener todas las respuestas, eso cuesta. Y no porque tengas poca fe, sino porque no se puede confiar plenamente en alguien que apenas conoces. La confianza no aparece de un día para otro. Se construye, se cultiva, se alimenta. Y esa construcción no sucede en medio del ruido, sino en la intimidad. No en la multitud, sino en lo secreto. No en los días buenos, sino en esos momentos donde lo único que te sostiene es la esperanza de que Él sigue ahí, aunque no lo sientas. Muchos conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Hablan de su palabra, repiten versículos, van a la iglesia, pero no han tenido esos encuentros donde se quiebra el alma, donde te quedas en silencio frente a Él y entiendes que no necesitas decir nada, solo estar. Es ahí donde nace la verdadera confianza. No en la teoría, sino en la relación. Hay una diferencia enorme entre oír sobre alguien y pasar tiempo con esa persona. Y lo mismo pasa con Dios. Puedes saber mucho sobre Él, pero si no pasas tiempo con su presencia, tu confianza siempre tendrá grietas. Y en el momento en que todo cambie, esas grietas se harán evidentes. La confianza se forma cuando eliges que tu primer refugio no será tu lógica, ni tu pareja, ni tu familia, ni tu terapeuta, ni las redes sociales, sino Dios. Cuando antes de correr a contarle a alguien lo que te pasa, te detienes y dices, Padre, aquí estoy. Háblame tú primero. Ese momento íntimo vale más que 1000 consejos humanos. ¿Te has dado cuenta cómo los niños pequeños confían ciegamente en sus padres? No porque entiendan todo lo que hacen, sino porque los conocen. El bebé no sabe por qué la mamá le da medicina amarga, pero se la toma. No comprende por qué lo despiertan temprano, pero se deja vestir. No entiende por qué lo dejan con el pediatra, pero se queda en brazos del papá. Porque confía. Y confía porque ha estado cerca. Así quiere Dios que vivas, no desde la lógica, sino desde la cercanía. Una fe que no depende de lo que entiendes, sino de con quién caminas. Porque cuando caminas de la mano del Espíritu Santo, ya no necesitas señales externas para seguir avanzando. Te basta una paz interior, una palabra suave, una convicción firme que te dice, estoy contigo. Hoy te quiero preguntar con amor, ¿estás cultivando una relación con Dios o solo cumpliendo con tus deberes espirituales? ¿Estás pasando tiempo a solas con Él o solo lo incluyes en tu rutina cuando tienes un espacio libre? Porque la intimidad no se da por accidente. Se da por intención. Guarda momentos solo para Él. Momentos donde no le pides nada, solo estás. Momentos donde cierras los ojos y le dices, no quiero avanzar sin ti. En esos silencios, Él habla. En esas pausas, Él ministra tu alma. En esa quietud, tu fe crece. La confianza no se impone, se construye. Y la única manera de construirla es estando cerca.
Cuando haces de Dios tu prioridad íntima, cuando su voz se vuelve más fuerte que la del miedo, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Dejas de luchar por confiar, porque tu alma ya sabe quién es Él. Ya lo conoce. Y cuando lo conoces, sabes que puedes descansar. No te conformes con saber de Dios. No te conformes con orar solo cuando todo está mal. Haz de su presencia tu lugar habitual, tu rincón sagrado, tu punto de partida cada mañana. Porque cuando te acercas a Él todos los días, tu espíritu se fortalece para los días donde todo cambie. La fe más firme no nace en los altares públicos, nace en los encuentros privados. Y cuando lleguen las tormentas, cuando todo tiemble, tú no temerás, porque sabrás algo que el mundo no puede entender: Dios está contigo. Y eso es más que suficiente. ¿Cuántas veces has tratado de ser fuerte solo para que nadie note que por dentro te estás quebrando? ¿Cuántas veces has repetido frases de fe mientras en tu interior el miedo gritaba más fuerte que tu esperanza? A todos nos ha pasado. Y no porque no creamos, sino porque a veces confundimos fortaleza con ausencia de temor. Pero escucha esto con atención: el temor no se vence con fuerza, se vence con presencia. No se trata de resistir con los dientes apretados. No se trata de aparentar seguridad cuando por dentro te estás cayendo. El alma humana no fue creada para cargar sola el peso del miedo. Fue creada para habitar en la presencia de Dios. Y es en esa presencia donde el temor pierde poder. Cuando el Espíritu Santo llena tu interior, lo que antes parecía incontrolable empieza a debilitarse. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque la atmósfera dentro de ti cambia. La ansiedad retrocede, el corazón se alinea y el miedo ya no gobierna. Piénsalo. ¿Alguna vez una simple conversación con alguien que amas te ha devuelto la calma en medio de una crisis? A veces basta con estar acompañado para que el miedo se vuelva más pequeño. Ahora imagina si esa compañía no es humana, sino divina. Imagina si el que está a tu lado es el Dios eterno, el que abre mares, el que resucita muertos, el que llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí está la clave. No necesitas sentir algo especial para saber que Él está contigo. Solo necesitas recordar su promesa: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa presencia no es simbólica. Es real. Es activa. Es suficiente. Pero escucha bien, la presencia de Dios no irrumpe donde no hay espacio para ella. No se manifiesta en medio del ruido, de la agenda saturada, del corazón distraído. La presencia se revela donde hay honra, donde hay tiempo apartado, donde alguien se detiene en medio del caos y dice: Espíritu Santo, no quiero seguir sin ti. Aquí estoy. Quédate conmigo. Y cuando haces eso, no solo llega paz, llega dirección, llega estrategia, llega claridad. El miedo te paraliza, pero la presencia de Dios te vuelve a poner en movimiento. Y ese movimiento ya no viene del esfuerzo humano, viene del impulso divino. Mira, la ciencia emocional ha demostrado que el miedo crece en la desconexión. Cuando sientes que estás solo, cuando no sabes a quién acudir, cuando crees que todo depende de ti, el miedo toma el control. Pero cuando sabes que no estás solo, cuando tienes una figura confiable a tu lado, tu sistema nervioso se calma. Tus pensamientos se estabilizan. Tus emociones se reorganizan. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. No solo te consuela, te transforma. No solo te acompaña, te fortalece. Y no solo te observa desde lejos, camina contigo en cada paso. Por eso, no pelees más con tus propias armas.
No intentes vencer el miedo con voluntad humana. Haz algo distinto hoy, hazle espacio a Dios. Cierra tus ojos un momento y dile con sinceridad: Señor, no quiero enfrentar esto solo. No quiero fingir que soy fuerte. Ven tú, habita en mí. Que tu presencia sea mi escudo, mi fuerza, mi guía. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no viene de este mundo. Una paz que no se explica, pero que se impone. Una calma que no depende de si las cosas mejoran, sino de quien camina contigo. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. No dijo, te daré descanso y luego iré contigo. El orden importa. Primero la presencia. Luego la paz. No es al revés. Así que no esperes sentir paz para buscar a Dios. Busca a Dios, y entonces, la paz vendrá. Y cuando llegue, entenderás que el miedo no se vence con más esfuerzo, el miedo se vence con más presencia. Hay momentos en la vida en los que Dios te pide algo que no encaja en tu lógica, que desafía tu comodidad, que interrumpe tus planes. Y ahí, justo ahí, se revela algo más profundo que tu conocimiento o tu experiencia, se revela tu fe. Porque la fe verdadera no se mide cuando todo es claro y fácil, sino cuando todo es incierto y aún así decides obedecer. La obediencia sin entendimiento es el lenguaje del reino. Es una llave que abre puertas que la lógica nunca podría forzar. Es un sí que rompe cadenas, que desata milagros, que alinea tu vida con el cielo. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque muchos quieren seguir a Dios mientras entienden el plan. Pero el reino no funciona así. Dios no se presenta con un mapa detallado. Él te da una palabra, una instrucción, y espera tu obediencia. No porque necesite comprobar algo de ti, sino porque sabe que la obediencia te transforma, te entrena y te prepara para sostener lo que viene. Recuerda esto, el pueblo de Israel recibió promesas gloriosas. Tierra prometida, libertad, bendición. Pero esas promesas no se activaron con aplausos, sino con obediencia. Tuvieron que salir de Egipto, caminar por desiertos, rodear murallas, cruzar mares. Y en cada paso, la fe se medía no por lo que veían, sino por si obedecían. Mira lo que dice la ciencia del comportamiento humano: frente al cambio, la mayoría elige lo conocido, incluso si es dañino, antes que lo nuevo y desconocido. Así funciona el cerebro, busca protección, no propósito. Pero el espíritu te llama a lo contrario. A dejar lo cómodo si eso significa caminar hacia lo correcto. A soltar lo bueno si eso significa abrazar lo eterno. A obedecer aunque no veas el resultado inmediato. ¿Estás dispuesto a soltar una puerta buena para entrar por la puerta correcta? Tal vez Dios te está pidiendo que dejes una relación que ya no refleja su voluntad. Tal vez te está pidiendo cambiar de rumbo, iniciar algo nuevo, soltar lo seguro. Y sí, da miedo. Pero hay algo que siempre debes recordar: Dios no te pide que te muevas para abandonarte en el camino. Te pide que te muevas porque ya preparó el terreno. Él va delante de ti. La obediencia no siempre trae recompensa inmediata, pero siempre activa la bendición eterna. El mundo nos enseñó a obedecer por miedo. Pero en el reino obedecemos por amor. No porque entendamos todo, sino porque confiamos en quien lo dijo. Esa es la fe que conmueve el cielo. Esa es la fe que abre caminos donde antes no los había. Piensa en Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. Sin mapa. Sin garantías. Solo una orden y una promesa. Y Abraham obedece.
No porque sabía todo el plan, sino porque confiaba en quien lo estaba guiando. Ese tipo de fe es la que cambia destinos. Esa obediencia silenciosa, pero firme, es la que Dios honra. Tal vez hoy estás en medio del cambio, del desorden, del ruido. Y en ese entorno, Dios te está pidiendo algo específico. Algo que va a doler, que va a costar, que no vas a poder explicar con palabras. Pero en el reino, la obediencia no siempre se explica, se ejerce. Y cada vez que obedeces en medio de la incertidumbre, estás diciendo con tu vida, Señor, confío en ti más que en mi lógica. Y ahí, en ese acto silencioso, pero poderoso, el cielo se pone en movimiento. Ángeles comienzan a actuar, puertas comienzan a abrirse, lo invisible empieza a alinearse. No porque hiciste más, sino porque dijiste, sí, Señor. Porque aunque temblabas, obedeciste. Porque aunque llorabas, seguiste. Porque aunque no veías, confiaste. Hoy, tal vez Dios no está esperando que entiendas todo. Tal vez solo está esperando tu obediencia. Hazlo con miedo si es necesario. Hazlo temblando si hace falta. Pero hazlo. Porque nunca sabrás lo que hay del otro lado de tu obediencia hasta que decidas dar el paso. A veces parece que todo lo que estamos viviendo es una pausa interminable. Como si Dios se hubiera detenido. Como si su plan para nosotros hubiera quedado cancelado por causa del dolor, el fracaso o esa etapa oscura que nunca pedimos vivir. Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto, el propósito de Dios no se detiene por tus temporadas difíciles. No importa cuán lejos sientas que te has ido. No importa si tropezaste, si te equivocaste, si pasaste por una etapa de sequía espiritual o si hay días en que apenas puedes orar. Si tu corazón sigue latiendo, el plan de Dios sigue en pie. Hay quienes creen que sus errores han invalidado el llamado que Dios tenía para ellos. Que sus decisiones pasadas descalifican su futuro espiritual. Pero eso no viene de Dios, viene de la culpa. Y la culpa nunca fue la voz del Padre. El Padre corrige, sí, pero siempre desde el amor. Siempre con redención, no con condenación. Dios no desecha lo que falla, lo transforma. No elimina lo que se quebró, lo reconstruye. Él eligió a Moisés sabiendo que mataría a un egipcio. Eligió a David conociendo su error con Betsabé. Llamó a Pedro sabiendo que lo negaría. Y a ti también te eligió, sabiendo cada herida, cada lucha, cada silencio. Y aún así, no cambió de opinión. Las cicatrices no te descalifican, te preparan. Son la evidencia de que has sido procesado, probado, quebrado y vuelto a levantar. Y esa es precisamente la autoridad espiritual que más transforma vidas. Porque no es teoría, es fuego. No es apariencia, es testimonio. No es perfección, es redención. El enemigo quiere que te definas por tu peor temporada. Dios quiere que te definas por su promesa. Y su promesa no tiene fecha de vencimiento. Su llamado es irrevocable. No depende de tu estabilidad emocional, ni de tu desempeño. Depende de su fidelidad. ¿Sabías que científicamente los huesos rotos, cuando sanan, forman una estructura más fuerte que el hueso original? Así también sucede con el alma que ha sido restaurada por el Espíritu Santo. No vuelves a ser el mismo. Vuelves más sabio, más sensible a su voz, más compasivo, más humilde, más lleno de dependencia divina. Y eso, aunque no lo veas ahora, te prepara mejor para el propósito que antes del dolor. Tal vez piensas que esta pausa que estás viviendo es pérdida de tiempo. Pero Dios no te detiene para entretenerse. Te detiene para formarte.
Porque hay cosas que no podrías sostener si llegaras a ellas con el corazón sin tratar. Hay bendiciones que te destruirían si las recibieras sin estar listo para cargarlas. El mundo descarta al herido. Dios lo levanta y lo envía. Y si esta herida que llevas no es una vergüenza, sino el punto exacto desde donde Dios quiere hablarle a otros. ¿Y si tu testimonio no comienza después del fuego, sino dentro de él? José fue traicionado, vendido, olvidado. Pasó por etapas oscuras y solitarias. Pero todas esas etapas fueron formando un corazón distinto. Y cuando finalmente fue promovido, estaba listo para gobernar con misericordia, con sabiduría, con visión. Así también tú. Estás en proceso. Y ese proceso no es una interrupción del propósito. Es parte del diseño del propósito. Lo que estás viviendo ahora no es tu final. Es tu plataforma. Es la parte del testimonio que te permitirá mirar a otros a los ojos y decirles con verdad, yo estuve ahí. Sé lo que se siente. Y sé que Dios puede levantarte. No porque lo leíste, sino porque lo viviste. Dios no ha dejado de escribir tu historia. Y aunque ahora solo ves confusión, Él ya está organizando las próximas páginas. No desde tus errores, sino desde su fidelidad. No desde tus fuerzas, sino desde su gracia. Así que levántate. No desde la culpa. Levántate desde la identidad. No desde el miedo. Levántate desde la fe. No desde el esfuerzo. Levántate desde el Espíritu. Porque el propósito de Dios sigue vivo. Y lo que viene es mucho más glorioso que lo que quedó atrás. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas entenderlo todo antes de dar un paso? Como si el plan de Dios tuviera que encajar perfectamente en tu lógica para que te atrevas a seguirlo. Pero hay una verdad que debes abrazar con todo tu corazón: la fe no es cálculo. Es caminar tomado de la mano del Padre sin conocer la ruta. Nos han enseñado a buscar certeza antes de avanzar. Que solo cuando todo encaje, cuando todo se explique, cuando todas las piezas se acomoden, recién entonces podemos confiar. Pero Dios no trabaja así. Dios no está esperando a que entiendas, está esperando a que confíes. La fe verdadera no necesita explicaciones, necesita convicción. Y esa convicción no viene de entender el plan, viene de conocer al que lo diseñó. Imagina a un niño caminando por un bosque tomado de la mano de su padre. El niño no conoce el camino, no sabe lo que hay más adelante, no tiene idea de los obstáculos ni de los peligros. Pero mientras sienta la mano de su padre firme, sigue avanzando. Porque no necesita ver el mapa. Le basta saber quién lo lleva. Así es nuestra vida con Dios. Él no nos da todos los detalles. No porque sea cruel o quiera ocultarnos algo, sino porque si nos mostrara todo el recorrido, dejaríamos de vivir por fe. Empezaríamos a depender de la lógica y no del espíritu. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no es solo un concepto espiritual, es una forma de vida. Es elegir confiar cuando todo es incierto. Es seguir adelante cuando no hay señales, solo una promesa en el corazón. Hay pasos que solo se activan cuando te atreves a darlos sin ver. Dios no honra al que espera garantías, Dios honra al que se mueve con fe. Porque ese paso que das en obediencia, sin tener todo claro, abre dimensiones que nunca habrías conocido de otra manera. ¿Y si la claridad que estás esperando no llegará antes del paso, sino después? ¿Y si ese entendimiento que tanto necesitas está al otro lado de tu obediencia? La Biblia está llena de hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios,
no cuando comprendieron todo, sino cuando caminaron a pesar de no comprender nada. Noé construyó un arca sin haber visto llover. Abraham salió sin saber a dónde iba. Josué rodeó una muralla sin saber cómo caería. Y tú también puedes dar ese paso. No porque lo entiendas todo, sino porque sabes que Dios no falla. La fe no es un salto al vacío. Es un salto hacia los brazos del Padre. Y esos brazos son tu seguridad más firme. Cuando todo alrededor se sacude, es fácil perder el equilibrio. Pierdes el empleo, una relación termina, se enferma un ser querido, tus planes cambian de golpe y de pronto te preguntas, ¿quién soy ahora? Porque mucho de lo que creías que te definía ya no está. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que recuerdes, tu identidad no depende de lo que se mueve, sino de lo que permanece, lo que Dios dice de ti. No eres lo que haces. No eres lo que perdiste. No eres lo que otros dijeron. No eres tus errores ni tus logros. Eres lo que el cielo declaró de ti desde antes de que tomaras tu primer respiro, hijo, hija, amado, redimido, escogido con propósito eterno. Eso no se tambalea. Aunque todo cambie por fuera, eso permanece. Muchos construyen su identidad sobre cosas temporales, el trabajo, la familia, el éxito, la apariencia, incluso el ministerio. Pero cuando alguna de esas cosas se cae, sienten que se desmoronan con ellas. Y no es porque Dios los haya dejado, sino porque estaban poniendo el corazón en lo que no estaba diseñado para sostenerlo. Dios permite ciertas sacudidas no para destruirte, sino para devolverte al centro. Para recordarte que tu valor no depende de la estabilidad externa, sino de la verdad interna. Y esa verdad es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Piensa en esto, la ciencia emocional ha demostrado que las personas con identidad sólida se adaptan mejor al cambio. Son más resilientes, se levantan más rápido, superan traumas con mayor fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque no están pegadas a lo que tienen, están afirmadas en lo que son. Y en Cristo, tú eres inamovible. Aunque pierdas cosas, tú no estás perdido. Aunque te digan que ya no puedes, tú puedes en Él. Aunque la temporada cambie, tu lugar como hijo de Dios sigue intacto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo no le dijo directamente haz esto o haz aquello. Le dijo, si eres hijo de Dios. Porque siempre va a intentar poner en duda tu identidad. Porque si logra eso, ya no necesita hacer más. Te desestabiliza desde adentro. Pero tú ya sabes quién eres. No necesitas sentirlo todo el tiempo. Solo necesitas recordarlo. Repetírtelo si hace falta. Declararlo con firmeza, no soy lo que tengo, no soy lo que perdí. Soy hijo del Dios vivo. Soy hija del Rey. Y desde ahí, desde esa verdad eterna, puedes enfrentar cualquier cambio. Porque aunque se caigan los títulos, se vayan las personas, se borren los planes, tu identidad en Cristo no cambia. Y eso es lo que sostiene todo. Hay un punto en la vida donde ya no puedes más. No es debilidad, es humanidad. Has luchado tanto, intentado todo, planeado con detalle, sostenido cosas que ya te duelen, y aún así, nada cambia. Entonces llega el momento de soltar. Y eso, aunque el mundo lo vea como derrota, en el reino de Dios es el comienzo de todo. Soltar el control no es resignación, es confianza. El milagro comienza cuando tú te detienes. Nos han enseñado que rendirse es perder. Que quien se rinde es débil, frágil, sin fuerza. Pero en el lenguaje del cielo, rendirse ante Dios es el acto más poderoso de fe que puedes hacer.
Es decirle con el corazón abierto, Señor, ya no quiero llevar esto solo. Toma tú el control. Jesús mismo lo hizo. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, se arrodilló con dolor en el alma y dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí empezó la victoria. No fue en la cruz, fue en la rendición. La ciencia lo llama rendición activa. Es el momento donde, ante lo incontrolable, una persona decide dejar de resistirse para recuperar claridad. Y espiritualmente, ese acto abre puertas. Dios no invade, espera ser invitado. Pero cuando le das el timón, empieza a obrar de maneras que nunca podrías lograr solo. Tal vez hoy sientes que estás en ese punto. Estás agotado. Has orado, has intentado, has insistido. Pero quizás lo único que falta no es hacer más, sino hacer menos. Rendirte. No se trata de dejar de luchar por lo que vale la pena. Se trata de dejar de luchar contra Dios. Dejar de insistir en tener el control total de un plan que no fue diseñado para que tú lo entiendas todo, sino para que confíes. ¿Qué parte de tu vida estás sosteniendo con tus propias fuerzas y ya no puedes más? Tal vez es una relación, una decisión pendiente, un sueño que no se cumple, una herida que no sana. Hoy es el día de soltarlo. Dile al Señor, aquí está. Esto es lo que tengo. Esto es lo que me pesa. Lo entrego. Porque cuando lo haces, Él no solo toma tu carga, también te da dirección. Lo que estaba estancado comienza a fluir. Lo que estaba cerrado comienza a abrirse. No porque hiciste más, sino porque confiaste más. Recuerda esto, rendirse ante Dios no es rendirse al problema. Es elegir que Dios luche por ti. Y Él nunca pierde una batalla. Así que hoy, si ya no puedes más, está bien. Ríndete. Pero hazlo ante Él. Y verás cómo lo imposible empieza a tomar forma. Porque cuando tú te detienes, Dios comienza. Tal vez estás atravesando uno de los momentos más difíciles de tu vida. Te sientes presionado, confundido, agotado. Como si estuvieras en un lugar que no pediste, enfrentando batallas que no entiendes. Pero ¿y si te dijera que esta prueba no es tu final, sino el escenario de una promesa mayor? Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración sin respuesta visible está sembrando algo eterno. Lo que hoy parece silencio del cielo, puede ser solo el tiempo exacto donde Dios está trabajando en lo más profundo de ti. Recuerda a José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. A los ojos del mundo, su historia parecía una cadena de fracasos. Pero en el cielo, cada etapa estaba preparando su corazón para gobernar. No fue la túnica lo que le dio autoridad, fue el proceso. Hay cosas que solo se forman en el fuego. Y aunque hoy no entiendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo, puedes estar seguro de esto: Dios te está moldeando para algo más grande de lo que imaginas. Y cuando llegue ese momento, no solo estarás listo, también estarás fortalecido, maduro, lleno de compasión y con una fe que no se sacude. La ciencia lo confirma. Existe un principio llamado tolerancia al proceso, que indica que las personas con mayor capacidad de soportar el dolor del presente por la esperanza del futuro, desarrollan una resiliencia poderosa. Y eso es la fe. Fe es creer que este valle no es una pérdida, sino una preparación. Cada prueba tiene un propósito. Y cada propósito tiene una promesa. Pero la promesa no siempre llega en el tiempo que quisiéramos. Llega cuando estamos listos para sostenerla.
Dios no solo quiere bendecirte, quiere formarte para que no te pierdas cuando la bendición llegue. Por eso, no apresura el proceso. No se mueve por presión. Se mueve por propósito. Quizás tú estás esperando salir de esta prueba. Pero Dios está esperando que entiendas lo que esta prueba quiere formar en ti. Y cuando lo entiendes, todo cambia. El dolor deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. La espera deja de ser castigo y se transforma en aula. No es fácil. No siempre se siente justo. Pero si hoy puedes decirle a Dios, Señor, no entiendo esto, pero sigo confiando en ti, entonces estás dando el paso más grande de tu vida espiritual. Estás abrazando el proceso como parte del plan. Porque sí, esta prueba está sembrando una promesa. Y cuando todo pase, y va a pasar, mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo. Esto me preparó. Esto me fortaleció. Esto fue necesario. No sueltes tu fe. El escenario que hoy te oprime, mañana será el lugar donde Dios se glorifique. Porque cuando Él permite una prueba, es porque ya preparó una promesa. Llegaste hasta aquí, y eso no fue casualidad. No fue solo un video más en tu pantalla, fue una cita divina. Desde la primera palabra, algo dentro de ti comenzó a despertar, como si esta voz no hablara solo al oído, sino directamente al alma. Y es que cuando Dios tiene algo que decirte, se encarga de hacerte llegar la palabra exacta en el momento justo. No importa si venías buscando consuelo, dirección o simplemente un poco de paz. Dios sabía que lo necesitabas. Sabía que tu corazón estaba cansado, que tus pensamientos estaban corriendo sin rumbo, que tu fe estaba siendo probada. Y por eso te trajo aquí. Porque Él no se olvida de los suyos. Él no ignora los suspiros de quienes lo aman. Quizá esta palabra fue la respuesta que llevaba semanas esperando. O tal vez fue el empujón que necesitabas para volver a creer, para volver a confiar, para volver a empezar. En cualquier caso, fue Dios hablándote, recordándote que, aún en medio del cambio, del caos, de las preguntas sin respuesta, Él sigue siendo el mismo. Fiel, presente, lleno de amor. Y ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás tu camino como si nada hubiera pasado? ¿O vas a permitir que esta palabra transforme tu interior? Este no es el final de un video. Puede ser el comienzo de un nuevo tiempo en tu vida. Un tiempo donde Dios no es parte de tu agenda, sino el centro de tu existencia. Donde lo primero que digas cada día no sea tengo miedo sino confío en ti, Señor. Si algo se movió en ti hoy, si sentiste que esta palabra era para ti, entonces haz algo, respóndele. Dile con sinceridad, Señor, te escuché. Te creo. Te entrego mi corazón. Porque lo que hagas con esta palabra determinará lo que Dios hará contigo en lo que viene. Y si te atreves a dar ese paso, prepárate. Porque vas a mirar atrás y vas a decir, ese día, algo cambió. Esa palabra me tocó. Ese mensaje fue para mí. Y sí, Dios te está hablando hoy. Y esta palabra era para ti. Si esta palabra llegó a lo más profundo de tu corazón, haz algo muy simple pero muy poderoso, coméntalo ahí abajo escribiendo con fe, Señor, estoy en tus manos. No solo será una frase, será una declaración espiritual, una señal de que estás decidiendo vivir con Él en el centro, pase lo que pase, venga lo que venga. Si este contenido te ayudó, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Y por favor, comparte este video con alguien que también necesita dirección. Porque a veces, un solo sueño puede cambiarlo todo.
Gracias por llegar hasta aquí, por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón. Que la paz de Cristo inunde tu vida como nunca antes, que su amor te abrace y que su voz te guíe cada día. No temas cuando todo cambie. Solo asegúrate de que Dios siga siendo el primero. Así que abre tu corazón, suelta el peso y cree que Dios ya está obrando, aunque aún no veas el resultado. Porque cuando decides confiar, la ansiedad pierde fuerza, y la paz de Dios comienza a llenar cada rincón de tu alma. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, lo mejor aún no ha pasado, lo mejor viene con Dios al frente.